Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Vince, ¿estás por ahí? O no sé quién esté por ahí de apoyo en la sala de capacitación. Sí, se escucha. Gracias. ¿Con quién tengo el gusto? César Rodríguez, buenas tardes. Hola, gracias, César. Bienvenido. Estaba esperando escuchar aquí el apoyo del aula. Bueno, en lo que investigo quién está por ahí, vamos a abrir nuestras cámaras para ya iniciamos grabación. Bienvenidos a la segunda sesión de este tema que estamos abordando. Antes de seguir avanzando, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la clase anterior. Entonces, si nos pudiese por ahí apoyar Alejandro Gutiérrez, ¿está por ahí? Gracias, bien. Ayudar Violeta Condado, licenciada. ¿Nos podría dar una pequeña definición en sus propias palabras de lo que es la oficialía electoral? ¿De lo que es qué? Perdón, no escuché la última parte, como que se cortó. La definición de oficialía electoral. Oficialía electoral, pues es como la parte administrativa en donde se reciben las promociones, los escritos de las partes de algún expediente. Ok. Bien, como recordaremos, la definición de la oficialía electoral es un acto de documentación en virtud del cual se da cuenta por escrito de un hecho o circunstancia con relevancia en la materia electoral. Recuerdan lo que vimos en el artículo 2 del reglamento del INE y que también lo fundamenta el artículo 41, base quinto, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución. ¿Quién dice yo? ¿Para qué vamos a documentar este hecho? ¿Con qué objeto vamos a documentar algún hecho? ¿Qué opina Benito Neftalín Basilio? Aquí tenemos una... Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Yo creo que sería para dar fe, ¿no?, de los hechos. Exacto, para dar fe de los hechos. Lo mismo que nos platicaba Avi Centeno, para dar fe. Perfecto, esa es una de las partes importantes de la oficialía electoral, dar fe. ¿Y con qué objeto, con qué objetivo? Dar fe de un hecho. ¿Qué tipo de hecho? ¿Cómo para qué? ¿Cuál es su importancia? ¿Se acuerdan que analizamos alguna sentencia, el caso sobre la elección de un candidato interno de un partido político? Y hacíamos una diferencia ahí se solicitaba una oficialía electoral y esa sentencia resolvió algo importante. No sé si recuerdan. Que fuera en el proceso electoral. Que fuera exactamente. Sobre contienda, ¿no? Así es. Que una oficialía electoral se va a solicitar y se va a utilizar precisamente para constatar un hecho con fe pública, pero de un acto que afecte la contienda, acto o circunstancia que afecte la contienda electoral. Si se trata
de algún acto o alguna circunstancia de un proceso interno de algún partido político, analizamos, vimos esa sentencia y nos dijo, no, es improcedente. Inclusive aquí el licenciado Lenin, creo, me parece, nos identificó un área de oportunidad. Sí, ¿verdad? ¿Usted? ¿No? Bueno, alguien por ahí nos identificó un área de oportunidad y nos dijo que también debería de existir pues esta oportunidad de una oficialía electoral en el acto de los actos de los partidos, los actos internos de los partidos. Bien. Después de ahí dijimos que era importante considerar la diferencia entre el hecho que se constata y el acto de documentarlo, es decir, entre el elaborar un acta o un documento, que es lo que documenta, y el hecho como tal o la circunstancia como tal que de la que se esté dando fe. Ahora bien, ¿cuáles serían los titulares de la oficialía electoral? Si alguien los recuerda. ¿Quiénes pueden ser titulares de realizar una oficialía electoral? Adelante, por favor. ¿Quién levantó la mano? José Alfredo Chávez, adelante. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. De manera originaria es el secretario ejecutivo del instituto, los vocales secretarios de las juntas locales y distritales. Sin embargo, el secretario ejecutivo puede delegar esta función en personas que cuenten, obviamente, con los conocimientos necesarios. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado José Alfredo. ¿Alguien más levantó la mano? No. Bien, y después vimos quién puede solicitar esta oficialía electoral. ¿Quiénes pueden solicitar que se haga una oficialía electoral? ¿Recuerdan? ¿Alguien que quiera participar? Solicitarla, los partidos políticos y también funcionarios del instituto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien por ahí había levantado la mano? Adelante, por favor. Sí, las candidaturas independientes también. Perfectamente, sí, muchas gracias. Ahora, también después de eso vimos a quién, recuérdenme si vimos la competencia, ¿a quién se le debe solicitar? ¿Abordamos ese tema? No, ¿verdad? Entonces voy a iniciar en ese tema. ¿A quién se le debe solicitar la oficialía electoral? Voy a presentar. ¿Me indican si se ve? Nada más que en audio porque no los puedo ver. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Sí se ve. Gracias. Bien, la competencia de la oficialía electoral. ¿A quién se le debe solicitar el realizar una oficialía electoral? Depende de la autoridad que va a desarrollarla. Lo que quiere decir que pueden ser dos casos. Para hechos o actos que pueden influir o afectar la equidad de la contienda electoral federal, la autoridad competente será el Instituto Nacional Electoral. Y para los casos en que los hechos afecten la contienda local, el OPLE de la entidad federativa correspondiente será el indicado. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tengo aquí este ejemplo. Ahora bien, ¿cuáles serían los principios aplicables a la oficialía electoral? Definitivamente aplican todos los principios de la función electoral, tales como la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad,
la objetividad, la máxima publicidad, el profesionalismo. Además de los que vienen a continuación, que es la idoneidad, que es que sea adecuado para el fin buscado, la necesidad o intervención mínima, que es optar por aquella alternativa de instrumentación que afecte lo menos posible los derechos de las partes, la matricidad, que consiste en que quien realiza la fe pública puede certificar aquello que le consta o expedir certificaciones de los documentos con que cuente en sus archivos, la certificación de documentos internos. Además de los principios anteriores, podrán sumarse el de celeridad, dada la necesidad de constatar hechos o actos de ejecución inmediata o bien de corta duración, así como de que las actas se expidan, puedan utilizarse en procedimientos especiales sancionadores que deben resolverse en un muy breve plazo. Vamos a ver el sub JRC 86-2017, que es uno de los que vimos por ahí como material de consulta. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir el JRC 86. Si lo tienen por ahí a la mano, lo pueden abrir también. Sí lo ven ahí, ¿verdad? Sí. Bien. Dice, se trata de un juicio de revisión constitucional electoral. Con el expediente sub JRC 86-2017, el actor es el Partido Acción Nacional, la autoridad responsable, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Magistrado ponente, Felipe de la Mata Pizaña. Es del año de 2017 y se trata de una sentencia que va a confirmar a aquella del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que a su vez confirmó el acuerdo dictado por el oficial electoral del Instituto Electoral de Coahuila, quien desechó la petición formulada por el Partido Acción Nacional. Vamos a ubicarnos en el caso. ¿Cuál fue la petición? Se hizo una petición al oficial electoral. El 27 de febrero, el PAN solicitó al oficial electoral dar fe de lo sucedido en el proceso interno de la elección de candidato del PRI a la gubernatura del estado. En específico, solicitó el cotejo de las personas que votaron en dicha elección con las registradas e inscritas en los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. Esto es lo que se solicitó. Después, el 28 de febrero, el oficial electoral dictó el acuerdo en el expediente ISC/SE/OE/AD/03/2017, por el que desechó la solicitud del PAN al considerar que en términos del reglamento, este no cuenta con facultades para requerir información a efecto de realizar el cotejo en cuestión. Bien. Esto es lo que sucedió, lo que se solicitó y lo que respondió en su caso de primera instancia. Ahora bien, nosotros estamos viendo el tema de principios aplicables en la oficialía electoral. En esta sentencia, argumentamos lo siguiente. Bueno, argumentamos no, se argumentó lo siguiente.
Dentro del marco normativo de esta sentencia, se introdujo lo siguiente que van a ver. Dice, en el ejercicio de la función de la oficialía electoral, deben de observarse los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, así como los de inmediación, idoneidad, necesidad o intervención mínima, forma, autenticidad, garantía de seguridad jurídica y oportunidad. Dice aquí, nos lleva al artículo 5. Además de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, rectores de la actividad de la autoridad electoral en la función de oficialía electoral deben observarse los siguientes, que es lo que ya veíamos. La inmediación, la idoneidad, la necesidad de intervención mínima, la forma, la autenticidad, la garantía de seguridad jurídica, la oportunidad, y ya. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que se fundamenta en esta sentencia. Ahora bien, siguiendo un poco con el caso, dice, en la resolución impugnada, la autoridad responsable expuso las siguientes consideraciones. Estableció que el PAN solicitó la revocación del acuerdo de la oficialía electoral al considerar que la respuesta varió su causa de pedir y que se encontraba indebidamente fundado y motivado. Refirió que la solicitud del PAN consiste en que se cotejen las personas que votaron en la elección interna del PRI con quienes son beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. Ello, ya que podrían ejercerse actos de coacción al voto de quienes reciben estímulos. Precisó que el PAN no solicita que se constaten actos o hechos susceptibles de ser percibidos mediante sus sentidos, sino que requiere que la oficialía electoral se allegue información del proceso interno de designación de candidato a gobernador por el PRI y le compulse o coteje con el listado de beneficiarios de programas sociales locales. Una vez hecho lo anterior, que genere un listado de quienes cumplen ambas características, a fin de concluir que en esos casos se actualiza la realización de actos o hechos que podrían influir o afectar en la equidad de la contienda electoral. Aquí estamos alcanzando a identificar, a lo mejor ustedes ya alcanzan a identificar dos aspectos importantes. En este sentido, número 1, ¿se trata de un hecho que afecte la contienda electoral? ¿Qué opinan? ¿Qué opina el licenciado Benito Naftalín, que por ahí lo vi? Bueno, lo que pasa es que no va relacionado a un proceso electoral, sino a un proceso interno de candidaturas, ¿no? Entonces, no Así es. tal vez con esa función. Primer punto. Uh-huh. Primer punto. Y segundo punto, aquí donde nos dice, el PAN no solicita que se constaten actos o hechos susceptibles de ser percibidos mediante los sentidos, sino que requiere que la oficialía se allegue de información, del proceso interno, como ya bien lo dijo el licenciado, y lo coteje, o sea, haga un proceso de análisis y de cotejo. Esta parte, ¿qué opinan ustedes? También es el objeto de una oficialía electoral. Conforme a lo que hemos visto, sí, adelante, por favor, licenciado Claudio Roberto. Gracias, no, me parece que no sería el objeto porque la función de oficialía electoral no tiene naturaleza técnica, solamente es lo que se puede percibir a través de los sentidos. Así es, muy bien, muchísimas gracias. Perfectamente. Voy a continuar compartiendo el documento.
Bien. Entonces, nos quedamos aquí. En este sentido, el tribunal local consideró que las acciones solicitadas exceden de las funciones propias de un fedatario público, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción 9 del reglamento. Aquí, entonces, vemos lo que ya estábamos comentando. Perdón. Se destaca que la función del oficial electoral como fedatario público no incluye el recabar información y realizar el cotejo solicitado, sino únicamente dar constancia de actos o hechos e incluso de contar con dichas facultades. Con ello no se acreditaría la supuesta coacción de votos ni la vulneración a la equidad en la contienda. Ambas cosas ya las identificaron perfectamente ustedes. Ahora bien, entonces se llega a la improcedencia de la solicitud y se dice en esta sentencia que son infundados los agravios del PAN respecto de la procedencia de su solicitud a la oficialía electoral, ya que el tribunal local sí precisó cuál es el requisito en el caso se incumple. Bueno, aquí estaba, ahorita vamos a ver más abajo. Dice, contrario a lo que afirma el actor, en algún momento el actor afirmó, en el presente caso, el tribunal local sí expuso el requisito que se incumple, consistente en que la solicitud formulada corresponda con la naturaleza de las funciones del oficial electoral, siendo que en el caso el requerimiento y cotejo solicitado exceden dicha atribución. Ahora bien, la solicitud excede la función del oficial electoral. Respecto de la supuesta procedencia de la solicitud, esta sala superior considera que es infundado su agravio, ya que como consideró debidamente el tribunal local, la solicitud excede la facultad del oficial electoral, lo cual se evidencia conforme a los siguientes argumentos. Y aquí viene otra vez nuestro tema. Vamos a hablar del principio de matricidad. Y nos dice, de las disposiciones legales y reglamentarias expuestas en el apartado del marco normativo, recuerdan que vimos que en el marco normativo nos hablaba de los principios, resulta claro que la función de la oficialía electoral corresponde con la de un fedatario público para certificar actos o hechos relacionados con el proceso electoral. Respecto del ejercicio de dicha facultad, uno de los principios aplicables es el de conservación del instrumento notarial y de matricidad, en virtud del cual el fedatario retiene y custodia los documentos originales que ha autorizado al hacer constar actos jurídicos o hechos que le consten, estando en posibilidad de expedir las certificaciones correspondientes. En ese sentido, el fedatario público está en posibilidad de certificar, por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y está en negritas, que le consten directamente. Y por la otra, expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus archivos. Y aquí viene la explicación. En ese sentido, la solicitud del PAN de requerir la lista de asistencia de participantes en la jornada electoral interna del PRI para elegir a su candidato a gobernador en el estado de Coahuila y cotejarla con el padrón de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, excede las facultades de la oficialía electoral. Lo anterior, ya que ninguno de esos documentos obra en los archivos de la oficialía electoral, ni los funcionarios dotados de fe pública acudieron al acto intrapartidista, así como tampoco podría hacer constar que la relación de beneficiarios contenida en la página de internet identificada por el solicitante se encuentra actualizada o que es válida a efecto de ejecutar el cotejo solicitado. Esta es la explicación clara de por qué está infundado y de por qué se exceden las facultades de la oficialía electoral en este caso específico.
Y aquí viene, facultades de la oficialidad electoral en procesos internos. Debe recordarse que en términos del artículo 41, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución Federal, se reconocen los principios de autoorganización y autodeterminación a los partidos políticos, lo cual les permite dotarse de normas que rijan su vida interna, regulan las relaciones entre sus militantes, la elección de sus órganos directivos y la postulación de candidatos a cargos de elección popular. En este contexto, las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral tienen el deber de observar ese principio a fin de respetar la vida interna de los partidos políticos en la toma de sus respectivas decisiones. Al tratarse en el presente asunto de cuestiones vinculadas con un proceso interno de selección de candidatos de un partido político, distinto al solicitar el principio de instancia de parte, reconociendo que, en principio, se encuentran legitimados para solicitar el ejercicio de las funciones de fedatario público en materia electoral del OPLE, únicamente aquellos actores relacionados con el proceso interno en cuestión. Lo anterior implica que para que otro partido político solicite que la oficialía electoral despliegue sus facultades respecto de actos o hechos propios de otro partido político, debe justificar que se relaciona con irregularidades que incidan en el proceso electoral en general, y no únicamente en la etapa del proceso de selección interno, aunado a que debe encontrarse en el margen de las atribuciones de certificación que la normativa electoral reconoce a la autoridad administrativa local. Y sigue esta sentencia ejemplificándonos los principios. Dice, principios de la función con procedimiento sancionador o queja alguna, resulta contrario al principio de idoneidad y de necesidad o intervención mínima, ya que no se advierte que con su ejecución exista la posibilidad de acreditar la irregularidad o afectación que refiere el solicitante. Y reiteramos, en el presente caso, la solicitud formulada por el PAN excede claramente dicho marco, en tanto que la oficialía electoral no puede dar fe de un hecho que tuvo lugar con anterioridad a la petición. Y los documentos cuyo cotejo pretende realice no corresponden con aquellos que obran en el archivo de dicha autoridad. Es así como el pretendido requerimiento y el posterior cotejo, dirigidos a verificar la posible vulneración a las disposiciones en materia electoral, corresponden a actuaciones indagatorias o valoraciones de documentos que, como ya vimos, exceden el ámbito competencial de la oficialía electoral. Aunado a lo anterior, el PAN claramente expresa que no tiene como pretensión presentar una queja de procedimiento administrativo sancionador, sino que sea la oficialía electoral la que desarrolle diligencias para verificar si en la elección del PRI se dieron irregularidades como la posible coacción del voto, cuestión que a juicio de esta sala superior excede claramente la función de dicha autoridad electoral local. Y es así como se resolvió este caso. Entonces, aquí podemos identificar varios elementos muy importantes, tanto como se argumenta con los principios, que no se trataba de un hecho que realmente incidiera o alterara el proceso electoral en general, que en realidad es el objeto de nuestra oficialía electoral. Bien. ¿Alguna participación, comentario? Voy a continuar con la presentación.
principios, terminamos con el caso. La delegación de la oficialía, también ya habíamos platicado un poquito, dice, se trata de una actividad que recae en inicio, como bien nos comentaba hace unos segundos, en las secretarías ejecutivas de los órganos electorales administrativos, atentos a la ley de cada entidad. Pueden tenerla también las vocalías o secretarías técnicas. Es delegable, lo que se debe hacer mediante oficio y atendiendo a que quien delega tiene las facultades necesarias y asentando esto en el documento y con el fundamento pertinente. Si son tan amables de abrir el acuerdo, el documento que les habíamos pedido al principio, el acuerdo que modifica el reglamento de la oficialía electoral. ¿Me indican, por favor, cuando lo vayan abriendo? ¿Ya lo tienen? Gracias, Len. Un segundito en lo que los demás lo abren. Bien, si es tan amable alguno de ustedes apoyándome en leer el artículo 12, creo que está en todo en la página 34. ¿Es el de la competencia? A ver, un segundito. Página 32, 30. Sí, página 33, artículo 12. Por favor. Sí, dice, la función de la oficialía electoral es atribución del secretario y de los vocales secretarios de las juntas locales y distritales. El secretario podrá delegar la facultad a los servidores públicos del instituto en términos del artículo 51, párrafo 1, inciso E, de la ley y de las disposiciones de este reglamento. La delegación procederá, entre otros casos, para constatar actos o hechos referidos en peticiones planteadas por partidos políticos, candidatos independientes y órganos del instituto. Muchas gracias. ¿Alguien más diferente nos podría ayudar con la lectura del artículo 13? Gracias. El artículo 13 Adelante, por favor. dice, la delegación que realiza el secretario será al personal capacitado en el ejercicio de la función de oficialía electoral y mediante el acuerdo por escrito que deberá contener al menos, inciso A, los nombres, cargos y datos de identificación de los servidores públicos del instituto a quienes se les delegue la función, inciso B, el tipo de actos o hechos respecto a los cuales se les solicita la función de oficialía electoral o, en su caso, la precisión de los hechos o actuaciones cuyas certificaciones es delegada y, inciso C, la instrucción de dar publicidad en el oficio de la delegación cuando menos durante 24 horas mediante los estrados de la unidad de lo contencioso o de la unidad de fiscalización o de las juntas locales o distritales según corresponda. En el ámbito de sus atribuciones, el coordinador por conducto de la Dirección de Oficialía Electoral o, en su caso, los vocales secretarios de las juntas locales y distritales ejecutivas deberán notificar personalmente a los servidores públicos el oficio mediante el cual el secretario ejecutivo les delegue la función de oficialía electoral, en su caso, el oficio de revocación de la misma. Gracias. ¿Alguien más que nos pueda ayudar con el artículo 14, por favor?
Adelante. Perdón, tenía el micrófono apagado. Artículo 14. Los servidores públicos a quienes se delegue la función de oficialía electoral deberán fundar y motivar su actuación en las disposiciones legales aplicables, así como en el oficio delegatorio del secretario, además de conducirse en apego a los principios rectores de esta función. Muchísimas gracias. Y por último, el artículo secretario podrá revocar en cualquier momento la delegación del ejercicio de la función porque sin realización. Bien. Como pudimos ver en estos 1, 2, 3, 4 artículos, nos habla claramente de que no cualquier, fuera del secretario, de los vocales y demás, no cualquier persona podría ejecutar una oficialía electoral. Debe de tener un documento que lo avale, firmado y oficial, para poder ejercer esta oficialía electoral. ¿Qué opinan ustedes respecto de esto, de estos requisitos? ¿Serán importantes? ¿Tendrá alguna trascendencia para nosotros tenerlo perfectamente claro? No sé, se me ocurre si al tribunal nos llegara un caso, un reclamo, un asunto en el que se hubiera ejecutado o solicitado una oficialía electoral, debemos de tener muy en cuenta esto, que no cualquiera puede hacer una oficialía electoral. Debemos de revisar la documentación que avale que un determinado funcionario haya realizado esa oficialía electoral. ¿Qué opinan? Adelante, por favor, el licenciado Claudio. Gracias. Yo creo que sí, porque inclusive cuando la diligencia de oficialía electoral se materializa, esto es cuando se realiza el acta circunstanciada correspondiente, uno de los primeros apartados es precisamente el señalamiento de cuál es el fundamento normativo en el cual se basa el funcionario que tiene delegación de oficialía electoral, y en ese sentido incluso se acompaña una copia del documento en donde se le está haciendo la delegación, o bien se realiza la citación del artículo correspondiente, ya sea que se trate de un vocal secretario, pero en cualquiera de los dos casos, ya sea porque se trate de un mandato legal derivado de la función que ocupa como vocal secretario, o bien de la delegación que hace el secretario ejecutivo a través de un documento en específico, en cualquiera de los dos casos se incorpora en el acta. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues como ven, como bien nos expresa nuestro compañero, es de vital importancia que se tenga esta documentación y que se haga una delegación oficial. Bien, continúo compartiendo. Esto es un poco de lo que ya vimos, solamente lo vamos a confirmar. Es recomendable verificar que las personas que vayan a ejercer la oficialía electoral cuenten con la capacitación previa, necesaria y suficiente. Puedan obrar conforme a los principios de la materia de manera ética y profesional. Conozcan la legislación, la reglamentación y los criterios aplicables. Cuenten con los conocimientos, habilidades y actitudes para la redacción de documentos propios de esta actividad. Que se les proporcionen los elementos materiales adecuados para el desahogo de sus actividades. Que el área de archivo garantice el adecuado resguardo de la documentación que se genere y que exista un sistema adecuado de archivo electrónico. Antes de entrar a elementos, quisiera hacer un breve receso, si me lo permiten. Hagamos un receso de 5 minutos, continuamos 4:50, ¿están de acuerdo?
Gracias. Nos vemos en 5 minutos.
Bueno, ¿me dicen si podemos continuar? Bien, voy a presentar para que veamos el siguiente subtema. Bien, ¿me indican si se ve la pantalla? Elementos de la oficialidad electoral. ¿Sí se ve? Sí. ¿Los escucho? Sí. Gracias. Bien, el siguiente subtema, elementos de la oficialidad electoral, vamos a leer de entrada una jurisprudencia, que es la 28/2010. Requisitos para su eficacia probatoria. De lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40 del reglamento del Consejo General para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador que tienen por objeto la constatación por parte de la autoridad electoral administrativa de la existencia de los hechos irregulares denunciados, se instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento de estos y, en su caso, para la imposición de una sanción. Ello si se toma en consideración que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las conductas o hechos denunciados. Por tanto, para que el juzgador esté en aptitud de reconocerle valor probatorio pleno, se requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción del órgano resolutor que sí constató los hechos que se le instruyó investigar, como son: ¿por qué medio se cercioró de que efectivamente se constituyó en los lugares en que debía hacerlo? Que exprese detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objetos de la inspección, así como la precisión de las características o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó, entre otros relevantes. Solo de esa manera, dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta. En caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria. Esto nos lleva entonces a considerar la importancia de los elementos que debe contener la oficialía electoral. Bien, los elementos de la oficialía electoral. Podemos enunciar los siguientes: fecha y hora, así como lugar en que se inicia la diligencia. Referencia al acuerdo en el cual se ordenó la realización de la diligencia con los datos de identificación del expediente en su caso. Nombre del funcionario presente, indicando en su caso si quien realiza la diligencia tiene facultades para realizar la oficialía por mandato legal o por delegación, que es lo que veíamos hace unos minutos y bien nos comentaba nuestro compañero. En caso de que participe funcionariado al que se le ha delegado la facultad de ejecutar oficialías electorales, es necesario precisar la fecha y los datos del oficio de delegación. En su caso, hacer constar la presencia de testigos de asistencia con sus datos. Si se encuentran presentes otras personas peticionarias, indicarlo, asentando sus datos de identificación y corroboración, así como la calidad en la que participan. Precisar la diligencia a realizar, señalando la actuación en la cual se ordenó. Asentar la hora en la que se termina la constatación y aquella en la que concluye la diligencia. Indicación del número de fojas que integran el acta. Y las firmas.
Estos son los elementos generales que no pueden faltar en una oficialía electoral. Ahora bien, ¿qué pasa si tuviéramos que realizar una diligencia de una página o de un sitio de internet? Además de todo, se tendría que precisar el equipo de cómputo desde el cual se ingresa a la misma, debiendo ser de la autoridad. Si se requirieron claves para ejecutar la diligencia, indicar la persona que las proporcionó. Debe describirse con precisión el procedimiento a seguir para llegar al apartado acerca del cual se realizará la diligencia. Indicar con toda precisión y de manera completa la página a la que se ingresa. Acompañar de capturas de pantalla y la descripción de las mismas, indicando lo que se constate. Si se trata de un video, describirlo y transcribir en su caso las voces que se escuchen, así como los rasgos que se perciban en las mismas. Voy a dejar de compartir. Bueno, antes de dejar de compartir, ¿pueden por favor tomarle una foto a esta diapositiva o bien tomar nota de lo que dice en esta parte? ¿Me indican por favor cuando lo tengan? ¿Ya lo tienen? ¿Listo? Bien, vamos a intentar lo siguiente. Les voy a dar 7 minutos a las 5:07 para hacer el siguiente ejercicio. Con los elementos que acabamos de ver que debe de tener una oficialía electoral de una página de internet, vamos a hacer un caso supuesto. Imagínense que yo, aquí, en este foro, caso hipotético, les estuviera dando información o haciendo peticiones que pudiesen afectar una contienda electoral, que efectivamente pudiesen afectar una contienda electoral. Y entonces les piden realizar la oficialía electoral de esta sala de Google Meet en la que estamos teniendo nuestra clase, pero está sucediendo este caso hipotético. Entonces, con todos los elementos que acabamos de ver que debe contener una oficialía electoral, cada uno de ustedes, por favor, en un ejercicio simple, no se compliquen demasiado, en un ejercicio simple, en bullets, conforme a los elementos que les piden, redactemos o tratemos de redactar, por favor, que no falten los elementos. A lo mejor la redacción ahorita no es tan importante, pero en bullets que tenga todos los elementos que debe tener la oficialía electoral de este sitio, que lo tomaríamos como el caso de la oficialía electoral de una página o un sitio en internet. ¿De acuerdo? A las 5:08 lo revisamos, si están de acuerdo. Gracias.
¿Cómo van? ¿Necesitan otros minutitos? Ok. Otros minutitos más. Alguien que termine me indique cuando si alguien termina, ¿va? Bien. Alguien que tenga por ahí avanzado los primeros puntos que nos quiera compartir, no se preocupen por las partes finas del documento. Lo único que queremos es ejercitar estos elementos, ¿no? que estamos comentando aquí. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere? Adelante, licenciado César. Gracias. A ver, pues empecé en la ciudad de Tepic, Nayarit, en las instalaciones del OPLE de Nayarit, ubicadas en calle Tal, siendo las 16:01 del día 3 de noviembre de 2022, el suscrito secretario general en ejercicio de la función de oficial electoral solicitada por el partido X, mediante el equipo de cómputo que tengo asignado, identificado en el inventario de bienes muebles del instituto con el número tal, ingreso al explorador de Internet Google Chrome, en el cual inserto la dirección electrónica proporcionada por el partido solicitante, consistente en meet.google.com/, la cual me da acceso a una videollamada en la aplicación Google Meet, en la que se encuentran conectados 24 participantes, de lo cual tomo la captura de pantalla que inserto a continuación. Ya me quedo. Ahí se quedó. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su avance? Adelante, por favor, licenciada Juliana Moreno. Gracias. Bueno, le comento lo que llevo hasta el momento. Dice, sí, muchas gracias. En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las 17 horas del 3 de noviembre de 2022,
La ciudadana Juliana Moreno Izquierdo, secretaria de la Junta Distrital 23, en mi calidad de oficialía electoral, me constituí en la sala de internet de la Junta Distrital para llevar a cabo la solicitud de certificación con número de acuerdo JD 23, número 01-2022, solicitada por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que procedí a encender el equipo de cómputo con las siguientes características. Misma que no tiene contraseña, y accedí al navegador Google Chrome. Posteriormente ingresé la página, bueno, no anoté la página, pero es la página de acceso a la conferencia, que es la que solicitan en el escrito, y al acceder a ella encontré una videoconferencia en la que se puede ver una pantalla y, bueno, apenas se va a iniciar con la redacción de lo que sucede. Ok, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Sí, muchísimas gracias, licenciada Frida. ¿Stephanie? ¿No? Soy yo. Lo que pasa es que entré con la cuenta de mi hija por equivocación en la computadora. No se preocupe, adelante. Ok, yo puse el peticionario, en este caso puse licenciada Abigail Pérez Centeno, asunto, certificación de ligas de internet, en redes sociales, un número supuesto de expediente, y ya de ahí describí dónde se encuentra, que en este caso sería en la heroica Puebla de Zaragoza de Puebla, siendo las 17:15 del día 3 de noviembre del 2022, me constituí, igual yo supuse que estaba en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, igual puse toda su dirección y puse quién actúa, después de quién actúa puse el fundamento legal, después del fundamento legal ya puse acto seguido, procedí a utilizar un equipo de cómputo marca HP que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la vocalía del secretario de la Junta Local para poder ingresar al siguiente link. Copié y pegué el link de https://meet Google y todo, y después adjunté una captura de pantalla y ya seguí. Al ingresar al link mencionado con anterioridad, se puede advertir y ya empiezo a describir lo que se ve, que es color negro, cuántos están conectados. Hasta ahí voy. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, pues sí, me parece, aprovechando un poco esta última participación, todas me parece que abordan perfectamente todos los primeros puntos. Esta última dice, nos comentaba la licenciada que describe el fondo y cuántos están en la sesión. ¿Ustedes qué opinan? Sería muy importante, o si es un punto trascendental, que describamos en esta oficialía. Hay 20, déjenme ver aquí, 20 participantes en el momento, ¿no? Puedo visualizar que existen 20 participantes y cuando yo abro pues la caja en donde me dice el número de personas, constato que son 20 y están los nombres de los 20 participantes que se encuentran activos y que están en esta sesión de charla de Google Meet, de la página con dirección ¿Qué les parece? Que sí es trascendental que digamos cuántos son, cómo se describe el video, qué está hasta los diálogos, porque digo, en el punto número 15 de los elementos, en esta parte nos dice, si se trata de transcribir, ¿no? O sea, tanto la descripción como la transcripción, o sea, tendríamos que hacer este ejercicio de poner el video y entonces alguien tendría que escribir todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Las voces que se escuchen, si se escucha solo mi voz, si se escucha un fondo, si ladró mi perro, si alguien más estuvo atrás, así como los rasgos que se perciban en las mismas. Esto es de trascendencia fundamental. ¿Qué opinan? Sí, ¿no? Incluso los nombres, la ropa, porque hay personas, por ejemplo, con playera del INE, ¿no? Por decir, si fuera, en este caso, se tendría que poner, ¿no?
todos los detalles que se visualicen. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a seguir compartiendo para avanzar. Gracias por las participaciones, excelentes todas. Sí, adelante, licenciado César. Yo tengo una duda, ahorita que tocaron el tema de poner el nombre, porque ¿qué pasa si alguien se pone otro nombre que no es su nombre? Sí, como en el caso de nuestra compañera. Digo, si estamos haciendo una constatación, es lo que nos consta con nuestros sentidos y lo que podemos ver, ¿no? Entonces, en este caso yo veo que dice Frida Stephanie Juárez, ¿no? Y yo misma le di la participación con Frida Stephanie Juárez. Entonces, digo, como parte de la oficialía y de esta constatación de hechos el hecho es que yo veo que en el cuadrito dice 09 Frida Stephanie Juárez. ¿No? Gracias. Voy a continuar compartiendo. Compartir. Me indican cuando puedan ver la presentación, por favor. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Bien. Entonces, ya vimos esta. Ahora bien, en caso de que se trate de la verificación de una memoria o dispositivo extraíble, tendríamos que indicar quién lo proporcionó, identificarlo. Digo, aparte de todos los elementos fundamentales que vimos en la primera diapositiva. Si se trata de un dispositivo extraíble, hay que identificar quién lo proporcionó, identificar este elemento, precisar el equipo en el que se insertó y se abrió, describiendo ese procedimiento. En su caso, precisar si se requirió una contraseña para acceder a la información que contenía y quién nos proporciona esa contraseña. Descripción del contenido, es decir, qué información trae, si está en carpetas, si está en archivos, qué tipo de archivos son, etc. Procedimiento para entrar a la información o imagen a verificar, es decir, describirlo, y la descripción de los hallazgos y, por supuesto, hacer capturas de pantalla. Ahora bien, si se trata de una diligencia que se realice en un lugar distinto, se debe de tener la indicación del lugar en que debe desahogarse la diligencia, conforme lo ordenado en el auto respectivo. Lugar y hora en que se inicia la diligencia, señalando en su caso quienes se encuentran presentes, así como los datos de identificación que permitieron cerciorarse que se trata de un lugar correcto. En su caso, asentar el sentido de la vialidad. De ser posible, fotografiar aquello que se va a constatar, cuidando la integridad, así como la ubicación. Describir con precisión aquello que se está verificando. Indicar hora y fecha en que concluye la diligencia. Identificación del lugar y datos de constatación. Descripción del lugar. Descripción del hecho o acto a constatar. Incidentes acaecidos en el desarrollo de la diligencia y el cierre de la diligencia. En caso en que hayan participado terceros, identificar estos terceros y describirlos. Si se trata de una certificación, es muy importante no utilizar abreviaturas, describir el documento matriz indicando el número de fojas y, en su caso, los datos del expediente. Precisar el total de fojas a certificar. Identificar el lugar donde se encuentran los documentos a certificar e indicar el nombre y la firma de quien certifica. Bien, ya hicimos el ejercicio para nuestra página. Ahora les voy a dar 10 minutos para este ejercicio. Se te pide realizar una oficialía electoral respecto del siguiente espectacular que se encuentra en el número 221 de la calle Héroes de Nacosari, Colonia Progreso, en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. Si son tan amables de, con todos los elementos que hemos visto, redactar esta oficialía. Voy a
Voy a dejarla unos minutos para que puedan capturar los datos del caso. Me indican, por favor, cuando tengan los datos del caso. Repito, se te pide realizar una oficialía electoral respecto del siguiente espectacular, se ve la imagen, que se encuentra en el número 221 de la calle Héroes de Nacosari, Colonia Progreso, en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. ¿Tienen los datos? ¿Les parece bien con 10 minutos? Alguien que me responda. Sí. Ok, gracias. Voy a poner de nuevo pantalla completa para que se vea bien la imagen. Bueno, se vea mejor. Voy a cerrar mi
Bien. ¿Cómo van? En lo que terminan de redactarla, voy a dar una lectura de repaso a los elementos que debe contener. Están en este momento redactando, digo, el acuerdo en el que se ordenó la realización de esa diligencia. Ideas. ¿Sí me escuchan? Sí. Es que me fui por unos segundos. Precisar la diligencia a realizar, señalando la actuación en la cual se ordenó, asentar la hora en la que se termina la constatación y en la que se concluye la diligencia. Indicar número de fojas que integran el acta y firmas. Bien, ¿quién nos quiere compartir su avance o su oficialía completa? Sí están súper concentrados, ¿verdad? A ver, si quieren, yo. Sí, adelante, lo que lleven. Ajá, lo que llevo. Dice licenciado tal persona, representante propietario del partido X, ante el Consejo Distrital tal, presente, por medio del presente, un cordial saludo en atención a su escrito de petición de oficialía electoral de fecha 3 de noviembre del año en curso, relativo a certificar un espectacular con publicidad del Partido Verde en la dirección, y bueno, ya ahí es la calle Héroes de Nacosari, en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, ¿no? Acta, en atención a lo anterior, remito a usted el acta circunstanciada que fue generada con motivo de dicha diligencia, siguiendo la siguiente. Acta con expediente tal, sin otro particular que da sus órdenes. Y luego ya viene el acta circunstanciada, que dice acta circunstanciada que se instrumenta en atención al punto tal del acuerdo admitido con fecha 3 de noviembre del 2022, dictado dentro del expediente tal. En la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, siendo las 17:26 horas del día 3 de noviembre del año 2022, constituido sobre la calle Héroes de Nacosari, en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, constituido sobre la calle tal, a la altura de, bueno, no tengo pero a la altura tal, la calle completa, actuando de conformidad con lo ordenado por los artículos del Código Electoral del Estado de San Luis Potosí, supongo, artículos tal, con la facultad delegada mediante el acuerdo de tal, así,
con el objeto de certificar un espectacular ubicado sobre la calle tal. Y luego dice, en virtud de lo anterior, en este acto se ejerce la función de oficialía electoral con el objeto de dar fe pública para constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pudieran afectar la equidad de la contienda y ya los principios rectores de la función electoral y autenticidad, garantía, todo eso, y oportunidad en que se levanta la presente con la finalidad de hacer constatar los siguientes hechos. Y luego ya actos y hechos único, y ya dice, una vez constituido en el sitio sobre la carretera, bueno, sobre la calle tal, a la altura del lugar, el licenciado, en este caso yo, Lenin Nicolás Ramírez Hernández, en su calidad de secretario, a través del sentido visual se observa lo siguiente. Y ya hago una descripción del espectacular. Como no se observan muy bien como las esquinas, solo puse que a través del sentido visual se lee en la parte superior leyes aprobadas, en la parte en medio propuestas cumplidas, el logotipo del Partido Verde y en las esquinas fotografías con leyendas de el Partido Verde en una celda con la leyenda cadena perpetua, en la esquina superior derecha, bueno, ya las fotografías que no las alcanzo a ver muy bien en general, y ya al final pongo por todo lo anteriormente expuesto en el apartado de actos y hechos, y no habiendo más, se hace constar siendo las 17:42 horas de la tarde del mismo mes y año en que se actúa, se da por concluida la presente acta circunstanciada que consta de 3 fojas útiles impresas por una sola cara, firmando al margen y el calce que en ella dio fe, y ya el nombre del secretario y eso. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado Lenin. En esta parte, entonces, estamos asumiendo, digo, en su oficialía, que no hubo testigos, ¿cierto? Porque no los mencionamos. Ah, sí. Y, bueno, no hubo testigos. Supongamos que no hubo testigos y no los hubiéramos mencionado. Y tampoco le fue delegada la oficialía. O sea, no hubo oficio de delegación, sino foto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más nos quiera compartir su avance? Son 5:43. Si no es así, le agradecemos mucho la participación del licenciado Lenin. Aquí tienen los elementos que debe de tener su oficialía electoral. No olviden terminarla. Voy a permitirme avanzar por cuestión del tiempo. Y voy a compartir, entonces, la diapositiva que sigue. Bien. Recuerdan que habíamos planteado 2 preguntas que ustedes tendrían que responder y presentarlas hoy. Entonces, me voy a permitir recordar estos cuestionamientos y dicen lo siguiente. La primera mitad del grupo hablo de apellidos paternos. Si no me recuerdo, tendrían que responder quién puede delegar la función de oficialía electoral. Y la otra segunda mitad del grupo tendría que responder qué elementos debe tener el oficio de delegación. Bien. Con apellidos A, B, C, D. ¿Quién quiere compartirnos la respuesta a la primera pregunta? ¿Quién puede delegar la función de oficialía electoral? ¿Quién le haya tocado esta pregunta?
Adelante, por favor, licenciada Erika Valderas. Gracias. Sí, gracias. El secretario ejecutivo. Ok. ¿Y eso lo encontramos en qué fundamento? Está en el reglamento de la oficialía, en el artículo 9. Bueno, primero está en los considerandos, en el considerando número 9 del acuerdo, y en el reglamento está en el artículo 8, y después menciona que se lo puede revocar también en el artículo 11, el mismo secretario, y en el artículo 17. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Erika. Sí, gracias. Y nuestra segunda pregunta le correspondía a los apellidos paternos, me parece desde la G en adelante. ¿Qué elementos debe tener el oficio de delegación? Si alguien que le haya respondido nos puede compartir. Sí, muchas gracias, licenciada Lenin. Adelante. Dice los nombres, cargos y datos de identificación de los servidores públicos a quienes se les delegue la función, el tipo de actos o hechos respecto de los cuales se solicita la función de oficialía, o también la precisión de los hechos o actuaciones cuya certificación es delegada, y la instrucción de dar publicidad al oficio de delegación, cuando menos durante 24 horas, mediante los estrados de la unidad de lo contencioso, de la unidad de fiscalización o de las juntas locales o distritales, según sea el caso. Muchas gracias. ¿En qué normativa fundamentamos esto? En el reglamento de la oficialía electoral, en el artículo 13, y también lo encontré en el acuerdo, en el mismo artículo. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar o nos pueda decir algo extra sobre estas dos preguntas? ¿Que quiera participar, por supuesto? Bien, de no ser así, voy a compartir una última. Conclusiones en forma de lluvia de ideas. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? La lluvia de ideas implica que nosotros en palabras o en frases, más bien en frases simples, podamos hacer justo no repetir conceptos, no repetir preceptos, sino con nuestras propias palabras podamos expresar qué hemos aprendido de los temas o los conceptos que hemos abordado. Entonces, si son tan amables de ayudarme participando. Lluvia de ideas, por ejemplo, de la definición de oficialía electoral, una frase simple con la que pudiesen ustedes recordar o asociar la definición de oficialía electoral. ¿Quién dice una frase simple? No sé. Sí, adelante. Sería que es para documentar hechos que tienen que ver con la contienda, con la equidad en la contienda electoral. Perfecto. Hasta ahí nos quedamos en esa. Bien. Siguiente lluvia de idea. Respecto de la delegación de la oficialía electoral. Frase simple. ¿Quién puede delegar? ¿Cómo harían una frase simple? ¿O qué es delegar la oficialía electoral? Que es atribución del secretario ejecutivo y lo puede delegar a secretarios distritales locales o a servidores públicos del instituto. Ok, muchísimas gracias. Bien, respecto de los elementos de la oficialía electoral. Digamos los que no podrían faltar. Que ustedes identifiquen, digo, yo sé que tienen que estar todos porque están requeridos, ¿no? Pero así que dijeras, híjole, es que este es imperdonable que no esté. Firmas. Firmas, claro. ¿Qué otro? Fecha y hora.
Fecha y hora, porque estamos constatando algo, estamos constatando un hecho. Adelante, licenciada Maritza. Sí, buenas tardes. Pues, ¿quiénes intervienen en la diligencia, no? Así es. ¿Quiénes? Personas. Bien. Lugar donde se lleva a cabo. Perfectamente, porque es parte de lo que se está constatando. Gracias. Bien, ahora, respecto de una oficialía electoral de un medio, de una memoria o dispositivo extraíble, ¿qué no nos podría faltar así? ¿Quién lo proporcionó o el método de que se llegó a él? Así es. ¿Y qué les parece la descripción de su contenido? ¿Cómo está organizado la información? Es decir, qué estoy encontrando, cómo me lo estoy encontrando, si qué carpetas, qué tipos de archivos, si son archivos de Excel, si son PDF, si son... ¿Qué les parece esa? ¿Será muy importante que nosotros describamos eso? Bien, respecto de los solicitantes, ¿quiénes pueden de los solicitantes de una oficial electoral? Lluvia de ideas. ¿Qué podemos decir? Partidos políticos. Ajá. ¿Quiénes más? Candidatos independientes. Ajá, perfecto. ¿Nos faltará alguno? Personal del instituto. Sí, autoridades, ¿no? Electorales. Perfecto. Listo. Pues hemos abordado el temario de oficialía electoral. Hemos hecho algunos ejercicios, espero que hayan sido, hagan el esfuerzo, recomendable que se hagan el esfuerzo de terminar estos ejercicios que ustedes bien iniciaron, con detalle, ya con más calma, ya dándole una estructura a la redacción, metiéndole la normativa indicada y demás, para que ustedes tengan su propio ejercicio ya estructurado. Les va a salir muy bien, tienen los elementos fundamentales. La verdad los felicito a todos, es un grupo muy participativo, es un grupo muy atento. Felicidades, los vi muy concentrados en sus ejercicios y muy interesados. Yo les agradezco mucho su atención. Daríamos por terminada con estas conclusiones en lluvia de ideas y pues espero les sea de utilidad en esta parte de su labor o en un futuro toda esta información. La Escuela Judicial Electoral les agradece, el Tribunal Electoral, por supuesto también, por su presencia, por su participación y por su interés en nuestros eventos. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Bonita tarde. Hasta luego.